Y bueno, voy los saludo, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Eh, Aquí les muestro en la pantalla. Estamos ubicándonos en la semana número 8. El capítulo del libro es el 3, Gestión Social y Administración Pública, y el tema es el segundo, que es el marco institucional del gobierno federal. Y la actividad que van a realizar en esta semana 8 es una línea del tiempo. Hoy te revisamos a detalle esta actividad. Dos cuestiones para esta semana o para esta clase de hoy en particular. Que todo mundo tenga un equipo, al menos 2 personas, 3, máximo de 10. Puede ser de 2 aulas o 3 aulas, no importa, pero que todo el mundo tenga un equipo. Entonces es momento de que quien aún no tenga equipo lo exprese aquí, ponga su teléfono en el chat para que algún compañero de otra aula lo pueda enlazar y hacer el trabajo conjunto. Este trabajo que van a hacer ahora es un trabajo en equipo, por lo consiguiente es momento de que todo el mundo coloque sus números para que se conecten entre sí y hagan sus equipos. Entonces, toda la sesión, vamos a admitir a alguien más, a Yesenia, toda la sesión es para que ustedes se integren. Alma Lilia dice que no tiene equipo, le puso su teléfono en el chat. Entonces, no vamos a parar esta sesión de estar considerando que no tenga equipo, se puede enlazar a alguien más. Pueden abrir su micrófono y aclarar cualquier cuestión. Lo mismo que preguntar lo que se necesite. Entonces yo estoy abierto a que ustedes tomen el micrófono y digan cuál es la situación, y cualquier pregunta, duda, comentario, lo hagan. Entonces, pues estamos ahí. ¿Quién no tiene equipo ahorita? Yo no tengo equipo. Denise, Elivaldo no tiene equipo. Yesenia tampoco tiene equipo. Entonces, alguien ¿y de qué aula están hablando? ¿De qué aula hablamos? De la Denise, E. de la I, aula I. ¿Perdón? Yo soy de la F, Alma Lilia Guzmán. Ok. Ahorita estamos los de aula R, F, E y D. ¿Alguien tiene otra aula distinta a la R, E, F, E, D? R, F, E, D. ¿Alguien dijo la letra I? No, Yesenia dijo letra E, ¿verdad? ¿Nadie está aquí del grupo I? No, ese grupo ayer tuvo su clase. Bueno, entonces yo espero que todo el mundo tenga equipo, y que no, pues de una buena vez lo diga para que se junte con más compañeros. Entonces, ¿alguien más que no tenga equipo? Perdón, maestro, ¿de cuántas personas tiene que ser el equipo? Mínimo son 2, lógicamente. 3, 4, 5, hasta 10, ¿sí? Gracias. Ok, ahora, Denise, adelante. Tengo una grupo E. Denise. Sí, tengo una duda, profe. Estuve analizando la información y, por ejemplo, en cuanto a la primera línea del tiempo, pues no tengo dudas. Ahí viene en el libro la información de fechas y todo lo que uno tiene que poner. Pero, por ejemplo, en avances legislativos en materia ambiental, nada más viene ahí pues la fecha de 1999. Y vienen pues otras reformas que se hicieron a leyes y códigos, solamente que esas pues no incluyen las fechas. ¿También se tienen que incluir en la línea del tiempo o no? ¿O cómo Sí, es que usted quiere trabajar? Sí, así es, hay que incluirlas. Efectivamente que este trabajo implica una investigación en el Internet para actualizar datos, porque el libro se quedó en el 2003, con información del 2001, entonces hay que actualizarla a la fecha. Entonces hay que investigar en Internet. De hecho, lo menciono ahí en la tarea. Ahorita lo vamos a revisar. Okay. Alguien apuntó en el chat que no tiene
equipo y es Ángela Guerra. Yesenia Guadalupe dice, grupo E, ¿quién tiene equipo para incluirlo? Entonces vamos a estar trabajando en dos cuestiones, en la tarea y en los equipos, ¿sí? Toda la sesión, sin problema. Pueden ustedes hablar por micrófono y aportar lo que quieran decir. Gracias. Buenas Por lo noches. pronto, adelante, Anabel. Disculpa, maestro. Mire, yo tengo una duda. Nosotros somos un equipo de el aula E, pero nosotros somos 11 integrantes. 11, ya sobró uno. Sí, entonces quiero saber si nos podemos quedar así o... Sí, no hay problema. Le pregunto porque nosotros ya estamos avanzados en el trabajo y Sí, claro. y pues ya se me haría mala onda pues decir uno menos. No hay problema, no hay ningún problema. Quédense los 11. Ok, ¿Sí? muchas gracias. Ahora, hay una cuestión importante, Anabel. Pregunto, ¿ustedes solo son del grupo, me dijiste, ¿cuál? Letra E, aula E. Aula E. ¿Todos son del aula E? ¿Todos? Sí, ¿Los 11? Sí, los 11 bueno, somos... Si algún equipo se conforma con 2 o más aulas, entonces una persona de ese equipo tiene que tomar el envío de la tarea reportándolo por todos los del aula E, F, D, R. Y el otro compañero o compañera tiene que reportarlos a los demás por el aula correspondiente. Pongamos un caso. Tenemos el aula R y el aula F y son 5 y 5. Bueno, alguien del aula R reporta la tarea y alguien del aula F igual. Y reporta tanto su equipo del aula R como a los compañeros del aula F, para que yo me dé cuenta que no es un plagio, sino que es una colaboración de 10 integrantes de 2 aulas. ¿Sí? Ok, muy bien, maestro. Sí, porque si no reportan por aula, entonces no van a poder tener calificación. Así que... Ok, muy bien, entendido. Guadalupe, adelante. Entonces, así va a ser. Reportan por aula y tienen que mencionar a todos los compañeros. Adelante. ¿Tiene que ser un profesor, el equipo por el aula o puede ser cualquiera persona de cualquier aula? No entendí bien eso. Si, por ejemplo, yo que no tengo equipo y está también Denise y está Ángela, que son de otras aulas, ¿nos podemos juntar nosotras tres? Claro que sí, y háganlo hoy mismo. Háganlo hoy mismo. Entonces, cada quien, si son 3 aulas y es una por aula, pues entonces cada quien tiene que subir la tarea y debe mencionar a las otras compañeras. ¿Sí? Me gustaría, maestro, aprovechando que estamos aquí, la mayoría de los que estamos queriendo formar equipo, si hay alguien más del grupo E que no tenga equipo o que no lo tenga, vaya, que le falten integrantes, pues me gustaría de una vez agregarme a algún equipo. Grupo el transcurso de los días no siempre no siempre estoy tan al pendiente del chat del WhatsApp o cosas así. Pero si de una vez podemos formar o alguien que diga a quién le falta algún integrante y me puedan integrar de una vez. Sí, en el grupo E. No importa que no sea el grupo E, Yesenia, cualquier grupo R, F, E o D. Pero sí es buen momento para que se integren. Alguien que se manifieste que no tenga equipo y de una vez lo formamos. Bueno, o bien que alguien que ya tiene equipo, que aún no llegan a 10, te puede incorporar. Exacto, alguien que diga yo. Sí, toda la clase vamos a estar en esta cuestión, toda la clase, sin problema. Muy bien, si no por ahí escuché a Alma que dijo que no tenía equipo y Denise, ya van 2, ¿quién más no tiene equipo? Sí. Entonces, pues anótenlo en el chat, los teléfonos. Y ya estamos formando un equipo, gracias. Excelente. No sé quién más falte. Sí, háganlo en el chat, que no se quede nadie sin hacer equipo hoy. Bien, ¿les quedó claro esta cuestión de que tiene que reportarse un representante del equipo para cierta aula y otro para otra aula? Y si son 3 aulas, pues por igual, pero que
en la hoja de portada deben incluir a todos los compañeros, ¿sí? Aunque cada quien reporte por su aula. Ahorita vamos a revisar eso. Entonces voy a mostrarles la pantalla para que veamos nuestro tema de hoy. El tema, ya dijimos, es el marco institucional del gobierno federal con dos subtemas principales. Uno es la reestructuración de la administración pública y el otro es avances legislativos en materia ambiental. Son los dos subtemas principales. Y los siguientes pues, son parte de cada uno de los subtemas. Por ejemplo, los avances de programas sectoriales es parte de la reestructuración de la administración pública. Y las reformas constitucionales, a las leyes y códigos, las leyes nuevas que se van llevando a iniciativa, sí, son parte de los avances legislativos en materia ambiental. Entonces, los objetivos aquí están mencionados, se van a ir cumpliendo conforme ustedes avancen en la actividad, ¿sí? Por ejemplo, es que analicen y comprendan las acciones del gobierno federal en la creación y desarrollo de las instituciones ambientales. Siempre que hay una ley, tiene que haber una institución que se encargue de que la ley se vaya cumpliendo, se vaya haciendo la actividad correspondiente para hacer cumplir la ley. Y también, objetivo siguiente es que se reconozcan cuáles son los avances realizados en cada sector del gobierno, cada secretaría, y qué acciones son importantes en el cuidado del ambiente y sobre todo para el tema actual que sería la sustentabilidad en el desarrollo humano, social y humano. Y que se comprenda también cómo se institucionaliza el marco jurídico y el marco normativo en lo que se refiere a derecho ambiental y cómo ha evolucionado a través de hacer reformas a leyes y códigos. Pues todos esos son los objetivos de la actividad y para la línea de tiempo que vence el 14 de noviembre, ahorita vamos a ver eso en la tarea, más detalle de eso en la tarea. Avanzando con la página, con el aula, tenemos nosotros que en recursos les he colocado una presentación, ¿sí? Con toda la información y ciertas imágenes. Ustedes la pueden descargar, ¿sí? Aquí la podemos abrir. No lo voy a hacer ahorita porque yo tengo esto ya en la presentación que voy a mostrarles en PowerPoint. No lo voy a abrir aquí, pero ahí está mostrado para ustedes. Ustedes lo pueden descargar por su cuenta. Y también está la cita del libro que tiene el tema, las páginas en las cuales se encuentra toda la temática, ¿sí? Y ya ahora viene así en la etiqueta de tarea lo que se encarga que se tenga que hacer. Entonces vamos a darle clic aquí para poder revisar nosotros la tarea en particular, ¿sí? Línea de tiempo. Como requisito es que hayan leído el libro o bien hayan utilizado el documento en PDF que les acabo de mostrar. Revisar esta sesión síncrona o el video en caso de que no hayan podido estar presentes. Ahora, la tarea es en equipo, realizar en equipo, ¿sí? Una línea de tiempo, pero son dos subtemas principales, es decir, van a reportar dos líneas de tiempo en concreto, pero el trabajo está integrado. Instrucciones de la tarea y criterios. Esta actividad debe ser entregada en Word, ¿sí? No manden PDF. Háganlo en Word y así lo reportan. Van a revisar la información de la rúbrica que está más abajo aquí, la línea de tiempo, ¿sí? Aquí viene la rúbrica, ahorita lo vamos a ver. Y el documento que ustedes van a elaborar debe incluir los siguientes puntos. Una portada. En el caso de la portada, ya saben ustedes, nombre de la universidad, la carrera en la que estudian, el escudo de la universidad. Ahora sí, nombre de los alumnos, todos los que sean del grupo, la matrícula de cada quien, el aula en la que están participando, el nombre del tutor, la asignatura, tema, actividad, lugar y fecha. Y como comentaba, alguien de cierta aula va a reportar a sus compañeros
¿sí? Pero aparte va a mencionar a los otros compañeros de otras aulas, para que yo tenga referencia de quienes estuvieron y no se considere plagio cuando se parezcan los trabajos, que van a ser los mismos, lógicamente, porque es un solo equipo con diferentes integrantes de diferentes aulas. Este trabajo debe contener una introducción. La introducción, como siempre, debe estar relacionada con el objetivo de la actividad, que se muestran desde antes, y aquí están también objetivos, estos 3 objetivos, hay que enlazarlos para hacer la introducción. Entonces, los objetivos tienen que ver también con los subtemas que se revisan, lógicamente, aquí están los subtemas. Entonces, no dejen de relacionar ustedes objetivos y subtemas, haciendo siempre una introducción con sus propias palabras de lo que lograron entender del tema y que van a explicar en la introducción. Han hecho muy buenas introducciones en otros trabajos que he revisado y espero pues lo mismo de este. En el caso del desarrollo, lógicamente esto es la línea de tiempo, toda la secuencia de eventos de línea de tiempo. Para el caso del documento que va a reportar especificaciones, aquí está, letra Arial, tamaño 11, interlineado 1.5, relación justificada, hojas numeradas, excepto la portada, los márgenes por todos los lados, este tamaño, sangre de 5 espacios para comenzar un párrafo, y si hay imágenes que colocar, que no lo creo, centradas. Máximo 3 cuartillas. Entonces, todo el tema de la línea de tiempo debe tener estas especificaciones. Claro, si ustedes requieren la línea de tiempo, reducir el tamaño de la letra para que quepa todo, sí, también. Pero cuando se hable de introducción y conclusión, hay que seguir estas especificaciones, todas estas especificaciones. ¿Sí? Ahora, la conclusión. Déjenme un momento. La conclusión. Una vez analizados los subtemas, los alumnos en general, el equipo en general, va a emitir sus conclusiones al respecto. Las conclusiones deben reflejar el aprendizaje y la comprensión del tema y tendrán que ser escritas con sus propias palabras, sin copiar ni pegar de otros textos. ¿Sí? Alguien tiene un micrófono encendido, debiera de apagarlo si no lo ocupa. Ya cuando quiera decir algo, perfectamente lo puede encender. Y luego tenemos la bibliografía que van a ocupar, más la revisión que hagan ustedes en internet, ¿sí? Porque mucha información hay que buscarla, como lo comentaba una compañera hace un momento, de que no hay datos para todo. Entonces hay que buscar las actualizaciones y dar la referencia bibliográfica de la página consultada en internet, ¿sí? Al utilizar el libro, pues aquí está la referencia. Ustedes deben de copiarla y pegarla para citar que la usaron, porque por lo menos deben citar esa, más las de internet. La fecha límite es el 14 de noviembre, 20:55 de la noche. La puntuación que pueden obtener máximo será siempre 10. Si hay un plagio, que espero que no, sería 0 automáticamente. Y hay que utilizar siempre el formato APA para las referencias, tanto de internet como la del libro. Entonces, esas serían las indicaciones. Y tenemos nosotros que la línea de tiempo, ¿sí? Es útil porque es útil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque permiten al alumno realizar un esquema breve en el cual se ordena a partir de un criterio temporal, o sea, de tiempo, fechas, de historia, un devenir de un fenómeno o un proceso en el tiempo. Y para el caso del maestro, bueno, pues es una aliada porque facilita también el poder enseñarles los hechos que ocurren históricamente y que por ser importantes en el tema que se desarrolla, va a provocar, va a favorecer que ustedes reconozcan los puntos destacables del tema, que se analiza de una forma muy sencilla y a la vez eficiente en lo que sería el aprendizaje, para concentrar la atención en ese momento en el que se está señalando cierta parte de la historia. Entonces, como nota, para crear el documento en línea de tiempo es indispensable cumplir con todos los requisitos especificados en la tarea. Y aquí aparecen los puntajes que ustedes van a obtener al realizar la tarea en base a la rúbrica. Conceptos
ortografía y gramática del texto. La columna última, la de la derecha, es cuando el trabajo, por ejemplo, cumple con todo, no hay errores de ortografía y cumple con todas las especificaciones señaladas en la especificación que está aquí. Todas estas se cumplen y entonces todo esto se cumple, ¿sí? Y entonces la puntuación que van a obtener en ese rubro, en ese concepto que es ortografía y gramática, es 2 puntos. Para el caso, por ejemplo, del esquema del tema, la línea de tiempo, cuando está bien estructurada y tiene todos los subtemas a desarrollar, entonces se van a obtener 3 puntos. Si ustedes no cumplen con esto, obviamente que van a tener menor puntuación conforme tengan menos cumplimiento. Para el caso del tema en total, igualmente la columna de la derecha dice cumple con el objetivo solicitado y la línea del tiempo está bien organizada y está presentada de forma muy clara y también es fácil seguir la historicidad en esa línea de tiempo. Que como comentábamos iban a ser 2, uno por cada subtema. En el caso, por ejemplo, del rubro o concepto que es desarrollo de elementos de diseño visual, en la parte de la derecha tenemos que cuando todo se hace muy bien, es que se usaron imágenes representativas a los periodos históricos, también explicaciones breves para cada elemento temporal, ¿sí? Eso es línea de tiempo. Finalmente, cuando ustedes hacen su documento, presentan una introducción, la línea de tiempo y una conclusión. Entonces, cuando ustedes cumplen también con la introducción y la conclusión, van a tener justamente una puntuación completa, ¿sí? Aquí se va a considerar, aquí va a estar considerada esa puntuación. Entonces, para que ustedes hagan su trabajo bien, deben tener que seguir todas las indicaciones y revisar la rúbrica para que ustedes obtengan toda la información que requieren para obtener la mayor puntuación. La columna extrema derecha es para que ustedes tengan una referencia de qué tienen que lograr para obtener la calificación esperada, que es generalmente la de 10. Nadie va por menos de 10, ¿cierto o no? Hablen ahora. Cierto. ¿Cierto? Así es. Así es. Puro 10, profe. Siempre se busca hacer las cosas bien. Y por consecuencia, pues tiene que haber un 10, Priscila, 10, correcto. Muy bien, entonces, comentarios, preguntas, dudas referente a lo revisado hasta aquí. Sí, buenas noches. Bueno, a lo revisado, hasta ahorita no, Sí. Pero sí tengo duda de cómo vamos a hacer los equipos. Ok, Luis Ángel tiene dudas de equipos. ¿Por qué, Luis Ángel? ¿No tienes equipo? No, o sea, no ver, sé, no es, apenas hoy digo, por eso me hizo muy importante conectarme hoy. Ok, Luis Ángel, pon en el chat, por favor, tu número de teléfono para que lo puedan ver los demás compañeros. Denise Garibaldi, adelante. Sí, maestro, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda. No alcancé a comprender cuando dijo que la línea del tiempo podías hacerla en otro tipo de hoja, por decir en oficio, y todo lo demás, el desarrollo, la conclusión y eso, ahí fue donde me perdí. ¿Me puede Ok, no te repetir, preocupes, por favor? mira. Sí, no. Gracias. Sí, claro que sí. No, en la misma, en el mismo documento tienes que integrar la introducción, línea de tiempo y conclusión. Luego, bibliografía. Sí, la portada, lógicamente, portada, la introducción al tema, línea de tiempo, que es el desarrollo del tema, conclusión del trabajo, bibliografía. Así. Y lógicamente que el documento es el mismo. Si quieren ocupar la hoja de Word en horizontal, lo pueden hacer.
Si no les cabe en la horizontal y tienen que hacer línea de tiempo en dos, vamos a decirlo así, 2 párrafos, también, ¿sí? Es decir, una línea de tiempo que tenga, que no quepa en el ancho de la hoja, bueno, pues se baja un poco y se realiza y se continúa ahí. Ahorita en lo que voy a mostrarles del tema, bueno, vamos a ver eso, ¿sí? No se preocupen. Pero Ok, muchas gracias. todo es parte del texto, ¿eh? Es decir, no vayan a presentarme dos documentos. Es uno solo, con 2 líneas de tiempo para cada subtema. Adelante, Alberto. Profe, y si se hace en Excel, ya ve que Excel permite más a lo largo. Si lo haces en Excel, tendrías que copiar y pegar y pasarlo a Word. Ah, ok. Igual, sí, buscar la forma de hacerlo, pero reportarlo en Word. ¿Sí? Ok. Correcto. Decía Luis Ángel que no tiene equipo. ¿Ya alguien lo integró? Bueno, Lo podemos ya integrar nosotros. Ok, correcto. Eran 3, ¿verdad? 4 con él. Muy bien. Si son del mismo aula, reporta uno para todos. Son 2 aulas, ya saben que reporta cada quien por el aula. Un representante por el aula. Y siempre anotando a todos los compañeros que estuvieron en la tarea. No importa cuántos sean y de qué aula sean. Siempre hay que colocar todos los datos. Bueno, entonces voy a mostrarles concretamente el tema y ahí vamos a revisar justamente esto de la posibilidad de hacerlo, vamos a decirlo así, en dos párrafos. Entonces, aquí tienen ustedes la información, ¿sí? Del tema de hoy y vamos a revisarla. Ok. Aquí está el nombre del tema, ¿sí? Y vamos a revisar. Esto que está aquí de información para ustedes, está en el documento que les comentaba que está en recursos. Así que revisaremos cómo, ¿sí? La administración pública en nuestro país se ha transformado, ¿sí? Y en consecuencia se habla de que se modernizan las instituciones. Ustedes ya saben que las instituciones ambientales son diversas y están diseñadas para una gestión ambiental y otras para la conservación ecológica. Igualmente vamos a revisar esta semana las diferentes leyes y sus reformas y los códigos y sus reformas. Esto es lo que se llama marco institucional, ¿sí? Del gobierno federal en materia ambiental. Entonces, los objetivos ya los vimos hace un momento. Vamos a pasar la siguiente. Es una indicación que ya está en la tarea, ¿sí? Y ustedes lo van a poder revisar de nueva cuenta en su aula para lo que es la tarea. En concreto, pues se presenta aquí la información de la transformación y modernización de las instituciones ambientales que son creadas por el gobierno federal. Y también revisaremos el marco jurídico y normativo de las leyes, reglamentos y códigos en materia ambiental. Ahora, como introducción al tema, porque más adelante voy a mostrarles aquí, después de estas primeras 5 láminas que acaba la introducción, ya viene concretamente la información señalada como antecedentes de nuestro tema. Entonces, me regreso para ver brevemente la introducción señalando lo importante. La administración pública mexicana, lógicamente que de principio tuvo cierto criterio y después cambió a un enfoque ecológico. Sobre todo en los 70s, la perspectiva se convirtió en respuestas a enfrentar daños a la salud
como consecuencia de la contaminación debido a un desarrollo industrial. Y los ajustes que se hicieron tiene que ver, por ejemplo, con esta serie ligada aquí de información. Por ejemplo, se creó la CEDUE, después se transforma en Cedesol y ahora se llama SEDATU. En el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se llamaba SAGARPA y ahora se llama SADER. Es una evolución de una forma muy concreta. La Comisión Nacional del Agua, CNA, anteriormente ahora se llama CONAGUA. La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, después cambió a SEMARNAT y se mantiene como tal. Entonces son simplemente comentarios de lo que sería la transformación y modernización de las instituciones. Ahora, concretamente, tenemos que ver que en ese tiempo le faltó considerarse el valor de los recursos, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas. Pero es parte de la evolución misma que se va teniendo en el tiempo. Ya después, en el 82, ya se empezó a integrar un enfoque en el cual se vio las cosas de forma integral en lo que sería cuidado del ambiente y cuidado de los recursos, más lo que es la productividad y producción industrial y en general la actividad económica. Y ya más adelante, el 94 al 2000, había una cierta aparente auge de las políticas y la gestión ambiental mexicana. Era una aparente porque no se hizo realmente gran cosa. Parecía que sí se iba a incluir lo ambiental en la planeación nacional, pero lo que sucedió es que se desvinculaba lo social de lo ambiental y se desvinculaba lo económico de lo social y lo ambiental. Por esa razón, en sus tareas que hicieron de síntesis socioeconómica, se dieron cuenta de que nos faltaba mucho en nuestro país referente a lo que es la integración de lo sustentable, de ambiental, económico y social. Entonces, continuando con la información, ustedes van a poder revisar para poder hacer su tarea. Tenemos que la LEGEPA, que es una ley que se creó, ha sido hasta ahora la base de la política ecológica general que regula los instrumentos para la aplicación. Sí, ahorita vamos a ver más en detalle. De una forma muy resumida, podemos decir que del 2000 a 2018, esos 3 sexenios, el tema ambiental fue una simulación por simples datos. Por ejemplo, el gobierno federal entregó 60%, es una cantidad enorme, del territorio mexicano en concesiones a empresas extranjeras para que se explotaran los recursos mineros y petroleros. Sí, lógicamente, el descuido ambiental causó un grave daño, ¿sí? Y, por ejemplo, la ley que se llama de responsabilidad ambiental, la LEFRA de 2015, no ha sido utilizada realmente en los hechos. Es decir, no fue en estos sexenios más que una simulación de que había realmente un interés de asociar lo ambiental a lo económico y a lo social. Ya ahora en este gobierno ya se integra lo ambiental, lo social y lo económico, ya el curso es correcto, la sociedad es incluyente, la economía es incluyente y todo marcha de acuerdo a una correlación a los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS de Naciones Unidas, que fueron planteados en el 2015 y se tienen que convertir en realidad para todos los países hacia el 2030, para que podamos tener realmente tendencias a ser sustentables, tanto como un país como internacionalmente. Y desde luego no se diga si a nivel de estados y municipios. Entonces, vamos a revisar
¿cuál ha sido la estructura de la administración pública y cómo se ha reestructurado revisando antecedentes? Concretamente, todo empieza en los años 40, ¿sí? Se promulga una ley que se llama de conservación de suelo y agua. Pasaron 3 décadas y entonces se promulga una ley para prevenir y controlar la contaminación. Entonces, esas 2 leyes, la de los 40, la de los 70, ¿sí? Tuvieron un enfoque cada cual a su ley, ¿sí? Y la que se hizo en los 70, lógicamente, era para prevenir efectos de la contaminación sobre la salud. Entonces, esto va relacionado con que en el 72, sí, hay una primera respuesta directa de organización administrativa del gobierno federal para enfrentar los problemas ambientales. Entonces, se crea la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente, que es parte de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Nótese, ustedes me dirán ahora, ¿alguien sabe cómo se llama actualmente la Secretaría de Salubridad y Asistencia? Era la SSA. ¿Alguien sabe cómo se llama ahora? Que lo diga. Es la de Salud Pública. Nada más de Salud, Secretaría de Salud. ¿Sí? Así se llama ahora. Y a nivel federal. Entonces, es parte de los cambios que se hacen y de las adecuaciones históricamente. Entonces, continuando con los antecedentes, aquí, por ejemplo, esta es una información que está en el Internet, ¿sí? Y nótese cómo va la línea de tiempo, ¿sí? Decíamos que si no les cabe línea de tiempo en un solo párrafo, habrá que buscar hacerlos en diferentes, ¿sí? Ir subiendo y bajando en secuencia la línea de tiempo. Por ejemplo, esta imagen inicia años 40 y luego 72, en lo que acabamos de revisar, que fue la respuesta primera de la organización administrativa del gobierno federal. Y se crea esta subsecretaría y posteriormente, en 10 años más tarde, en 82, se reforma la Constitución y se crean nuevas instituciones y también se precisan las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental. Y para esto se crea lo que se llama SEDUE, ¿sí? Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Y lo mismo, se crea también una ley, es decir, instituciones y leyes, ¿sí? Por esa razón, la línea de tiempo, para que quede mejor, tiene que ser en 2 partes, instituciones y legislación. Si no, no van a caber en una misma línea de tiempo. Sería más complicado. Entonces, aquí, por ejemplo, es una opción que también muestra en el Internet de los datos, de los años y lo que ocurre en ese tiempo y ciertas imágenes que se usan relativas al periodo. Pues ustedes tienen que tomarse ideas de cómo se hace la línea de tiempo, colocando el año, colocando los hechos y alguna imagen ilustrativa referente a lo que se realiza en ese tiempo. Bueno, siguiendo con la información, hayamos comentado que por el 82 se crea la SEDUE, ¿sí? Y lógicamente se tiene que promulgar una ley también para relacionar y que se cumpla esa ley con una institución que tiene que ir trabajando junto con la ley, ¿sí? Instituciones y leyes tienen que ir de la mano, siempre. Entonces, continuando, el siguiente año, en el Congreso de la Unión, ¿sí? Se reforma la Constitución Política General y en esta Constitución, en esa reforma se incorporan facultades para el gobierno, de modo que pueda imponer modalidades, ¿sí? De restricción a la actividad empresarial, de modo que se pueda pensar en que las empresas preserven y restauren el equilibrio ecológico. Tomen el dato, 83, ¿sí? Habíamos dicho que del 2000 al 2018, ¿sí?
tenía que haberse continuado con esa perspectiva que se había diseñado en el 83, pero en estos gobiernos fue una simulación lo del tema ambiental, ¿sí? Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que se registra históricamente y la realidad que se marca posteriormente. Entonces, vamos a este punto y 4 años más tarde, en el 87, una vez más, el Congreso de la Unión es facultado para legislar, es decir, hay iniciativas de ley que presenta el Congreso de la Unión con la concurrencia del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal en todo el país en materia ambiental. Entonces, con esa reforma, ¿sí? Y con base en las leyes anteriores que ya existían, en el 88, ¿sí? Se promulga una nueva ley que sigue siendo la vigente hasta ahora, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, abreviada como LEGEPA. También se hicieron en ese tiempo 5 reglamentos a la ley, 5 reglamentos ambientales que tienen que ver con la LEGEPA. Igualmente se establecieron normas técnicas ecológicas y también 4 normas oficiales mexicanas, ¿sí? Este tema lo hemos revisado en la semana número 4, normas oficiales mexicanos, NOMS, y también esta LEGEPA de nivel federal, que es ley general, tiene que hacerse para cada estado una ley específica relacionada con la LEGEPA. En el caso de Nuevo León fue el primer estado que hizo su ley ambiental derivada de la ley general. Entonces la LEGEPA es la ley general y esta ley es para cada estado de la federación. Y esto fue en el 88 a nivel federal. El siguiente año se crea la Comisión Nacional del Agua, la cual es la autoridad única en el ámbito federal en materia de administración del agua. ¿Sí? Tiene autonomía técnica y operativa. Entonces, con esta reforma se mejoraban la administración del agua y la dotación de los servicios. ¿Sí? Y se fortaleció la capacidad de la CNA para realizar programas de protección de las cuencas hidrológicas, lo mismo que la vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre las descargas y tratamientos del agua. Es decir, ustedes saben, porque lo vimos en la semana número 5, no, número 4, en el tema ambiental, cómo el agua se utiliza, se convierte en residual municipal o residual industrial, y se devuelve como descarga a cursos de agua sin tratamiento. Entonces, ya no se puede hacer descargas residuales directas a cuerpos de agua, sino que debe ser tratada el agua. Sin embargo, no siempre esto se hace, pero existe la ley, existen las normas. En la semana número 5, ustedes hablaron justamente de las fallas institucionales que existen en nuestro país, por lo cual no se cumple con la normatividad, ni con los reglamentos, ni con la ley. Entonces, para el 92, ¿sí? Para el 92 se reformó la Ley de Aguas Nacionales. Esta reforma de aguas nacionales, hay que tener muy en cuenta que en este año fue el periodo del gobierno de Salinas de Gortari, en el que lo que hicieron fundamentalmente fue cambiar lo que era nacional, lo que era recurso público, hacerlo recurso privado. Por eso es con mucha reserva se debe tomar en cuenta esta información, porque dice aquí que se permitía con esa reforma mayor participación de organizaciones, ¿sí? De usuarios para operar la infraestructura, ¿sí? Para fomentar la inversión privada con la finalidad de mejorar los servicios y la calidad de los servicios. Lo mismo que transferir, ¿sí? Nótese, transferir a organizaciones diferentes de usuarios, transferirles el manejo, la administración y cuidado del recurso agua. Esto significó privatizar lo que era público, y en el año pasado hubo un problema muy serio en la entidad de Chihuahua,
porque hay un convenio internacional México-Estados Unidos, en la cual cada país tiene que proporcionar cierta cantidad de agua en el río Bravo, en el Río Grande, y en Chihuahua, los particulares que habían sido favorecidos en ese tiempo, en estos tiempos, con estos cambios, no querían que se cumpliera con el cometido que está establecido en los convenios. El gobierno federal tomó la decisión de cubrir esos requerimientos de agua con otras fuentes y se cumplió con el compromiso. Pero el problema existe y se resolvió afortunadamente y no se llegó a consecuencias internacionales. Y ahora el problema se revisa a nivel local de la entidad de Chihuahua y tienen que hacerse los cargos para los responsables de estas anomalías. Entonces, en ese 92 también se transformó la CEDUE, ¿sí?, que fue creada en el 82, y se convirtió en Sedesol, ¿sí? Esos cambios se considera que son con la intención de lograr avances en materia de política ambiental. Entonces, con la Sedesol se otorgó a la política social un nuevo rango al asumir entre sus funciones la formulación, la conducción y la evaluación política de desarrollo social. De modo que se articulaban los objetivos, las estrategias, las políticas y programas con el medio ambiente. Eso era la finalidad, ¿sí? Sabemos que fue más que nada la intención, más que la acción. Sin embargo, para poder conseguir estas políticas en lo ecológico, la Sedesol tuvo dos entidades concentradas con autonomía técnica y operativa, que es el Instituto Nacional de Ecología, el INE, ahora ya se llama INEC. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada vimos que, no, en la número 5, revisamos que el INE cambió a INEC, que es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Y también la Sedesol contó con la Profepa, ¿sí? Pero estas dos instituciones cambiaron después a la Semarnat. Vamos a revisar ese proceso. Aquí está. En el 94 se inició una estrategia nacional de desarrollo que se orientó a impulsar políticas públicas, ¿sí?, y su integración con mayor corresponsabilidad del gobierno y la sociedad, pues sean políticas públicas. Y se reconoció entonces la necesidad de articular objetivos económicos, sociales y ambientales. Por esa razón se crea una secretaría nueva que sería de Medio Ambiente y Recursos Naturales, integrándose también la de Pesca, pues se llamó Semarnap, con P. Y la CNA y el INE y la Profepa pasaron a ser parte de la Semarnap. ¿Sí? Y después, con este cambio, ¿sí?, ya para el año 2000, con base en el artículo 2 bis de la Organización Pública Federal, se reestructura la Semarnap, ¿sí?, para Semarnap, y se convierte entonces en Secretaría de Agricultura, de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA. Esto fue en el año 2000. Estamos hablando del periodo de Fox, Vicente Fox. Entonces, esa secretaría nueva, ¿sí?, de Semarnap, después cambió a ser Semarnat, ¿sí? Y como Semarnat, ¿sí?, ya de recursos naturales, siguió teniendo a su cargo la CNA, se creó también sobre su cargo el Instituto Mexicano de Protección del Agua, el IMTA, que tiene los grados en la semana número 5, y lo mismo se hizo cargo también de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, que era de reciente creación. Así que la Semarnat en ese entonces, su actividad fue detener, revertir los procesos que contribuyeron a la degradación ambiental y al agotamiento, la riqueza natural, ¿sí?, con una perspectiva de carácter positivo, pero ya lo vimos, fue básicamente
una buena intención, pero no fue una suficiente acción, dado que se entregaron en esos periodos de tiempo una gran parte de los territorios mexicanos a las empresas extranjeras con la finalidad de explotación económica. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, una imagen con líneas de tiempo en diferentes niveles. Como les comentaba a ustedes, pueden tener líneas de tiempo en diferente nivel dentro de la misma hoja para que les quepa todo en la misma. Pueden tener varias hojas, no hay problema. Simplemente que tengan ustedes una secuencia correspondiente de años, ¿sí? Y de eventos y ciertas imágenes que van alusivas a cada evento. Aquí hay entonces una información que les puede dar una pauta, les puede servir para el diseño de su propia línea de tiempo. ¿Sí? Voy a pasar ahora. Vamos a brincarnos esto, pero aquí está para ustedes, están los recursos y se refiere a los avances que están señalados para el año 2000 en lo que se refiere a ciertas secretarías de Estado en esos años, ¿sí? Por ejemplo, la de energía, la de turismo, la de salud, industria y economía, la de cultura, ganadería y pesca, la de transporte, desarrollo social y la de Semarnat, ¿sí? Ahí está la información para ustedes. Esto mismo está en el libro, ustedes lo pueden revisar con calma para que tengan datos. Pero recuerden que hay que irse también al internet a buscar datos actuales. Entonces, quiero avanzar en la presentación para que veamos el siguiente subtema, que es el de las cuestiones de legislación. Como quiera, esta grabación la va a dejar ahí para recursos, ¿verdad? Sí, la grabación queda para ustedes en los recursos. Gracias. Sí, y aquí está la información que vamos a revisar. Es que se pasó los clics, pero ahorita lo revisamos. Ahí está. Vamos regresando poco a poco. Como se tarda un poco, luego me paso de clics. Le vamos a dar tiempo. Le vamos a dar tiempo. Creo que estamos llegando ya. Ahí está. Ese sería el siguiente subtema. Avances legislativos en materia ambiental. Y como comentaba la compañera, se menciona un año, ¿sí? El 99, como un año de referencia, ¿sí? En el cual el Congreso de la Unión, espérenme porque no logro sacar, no me está dando la opción. Bueno, ni modo. El Congreso de la Unión incorporó, hacia aquí está. Incorporó, sí, en el artículo 4 de la Constitución, sí, en el párrafo 5 y también en el 25, esto que es muy importante, el derecho, o sea, es decir, se constituye como un derecho, sí, de los ciudadanos el vivir en un medio ambiente sano, sí, bajo los principios de desarrollo sustentable, sí. Esto implica economía, socialización y ambiente. Entonces, en ese artículo 4 quedó de esta manera desarrollado. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Y luego en el artículo 25 se señala que corresponde al Estado, ¿sí? La rectoría del desarrollo nacional para garantizar que este desarrollo sea integral y sea sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático.
y que mediante el fomento al crecimiento económico y al empleo y a una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, los grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Entonces, esto fue en el 99 y eso se considera un avance legislativo en materia ambiental. Colocar lo ambiental como un derecho constitucional de los ciudadanos, de los habitantes de nuestro país. Y otras reformas a la Constitución fueron el artículo 26, el 27, el 89, el 104 y el 115. No crean ustedes que todas las reformas constitucionales son para bien, no todas. En particular, el 27, se reformó para que se pudiera quitarle a la nación el derecho a regir los recursos del subsuelo. Hablamos de petróleo y de minerales. Entonces, estos cambios a la ley no siempre fueron favorables para la nación, sino por el contrario, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado cuando uno revisa estas reformas. No todo es reforma para bien, ¿sí? Pero se menciona como datos históricos esta situación. Se iniciaron reformas a leyes sectoriales, es decir, a leyes de ciertas secretarías, y también se iniciaron reformas a normas que regulan la explotación, el uso y conservación de recursos naturales renovables y también no renovables. Entonces, comentaba ustedes, aquí se implica el petróleo y minerales. Ahora, también hubo cambios al Código Penal Federal, que fue reformado, y se introdujo un concepto que es el de delito contra el ambiente y también contra la gestión, y el concepto de gestión ambiental. Entonces, por un lado, se hacen reformas al Código Penal, pero se hacen reformas a la Constitución que concretamente afectan la riqueza nacional y sobre todo privatizan lo que es público. Entonces, lo mismo para el caso de este artículo en lo referido a la posesión de la tierra. Entonces, en el caso de la LEGEPA, ¿sí? Se promovió que se descentralizaran las funciones de inspección y de vigilancia, ¿sí? Entonces, igualmente hay hubo un proceso que permitía la administración, la vigilancia y ejecución ambiental a través de autoridades locales. Entonces, pasar lo federal hacia lo local. Hablamos de estado y hablamos de municipio. Entonces, esto significaba ampliar los márgenes legales de la participación pública en la gestión ambiental, ¿sí? Y también se pensaba que iba a haber una garantía del acceso a la información y también la posibilidad de impugnar por medios jurídicos aquellos actos que dañaran el ambiente. Después fueron modificadas las funciones de la Profepa, ¿sí? Para incluir la impartición de justicia ambiental. Esto lo revisamos en la semana número 5, ¿sí? Acerca de la Profepa, que tiene 4 diferentes subprocuradurías. Una de ellas sería la jurídica. Se habla también de reformas, ¿sí? Por ejemplo, en la ley orgánica, ¿sí? Que es lo que rige a nivel interior la administración pública federal. La ley orgánica es una ley que cuida el trabajo propio de las instituciones públicas y servidores públicos federales. Lógicamente que también se ha reformado la LEGEPA, que es esta, ha habido muchos cambios en ella, se han derogado artículos, se han modificado artículos, se han quitado, se han modificado. Igualmente ha habido reformas a la ley forestal,
la ley de pesca, el Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y también en materia de fuero federal. Igualmente hubo cambios en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Nótese, antes era el DF, ahora está en la Ciudad de México. Cambios en el Código Civil, cambios en Ley de Corrección Fiscal, Ley del IVA, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Semillas, Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley de Aguas Nacionales, Ley de Navegación. Entonces, son cambios, son reformas que ha habido. Hay que buscar en el Internet más información al respecto y la van colocando ustedes en la secuencia de su línea de tiempo. Ahora, para ese tiempo del año 2000 hubo nuevas leyes, por ejemplo, Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Variedades Vegetales, Ley General de Aguas Nacionales y Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Aquí ya se implica la sustentabilidad dentro de lo rural. Entonces, toda esta información hay que buscarla en el Internet porque en el libro solo viene mencionada. ¿Sí? Y en ese tiempo también había iniciativas que quedaron pendientes, que ahora ya son parte de la ley. La ley forestal, ley de bioseguridad y sanidad de organismos y material genético. Esto sería las especies que son modificadas genéticamente, ¿sí? Aquí en nuestro país no se permite cultivar ninguna especie modificada. Y luego tenemos la Ley Federal de Derechos en materia de uso o aprovechamiento de aguas nacionales y la Ley de Impuestos sobre la Renta y sobre vestigios y restos fósiles. En este caso, por ejemplo, nadie puede tomar restos fósiles y vestigios arqueológicos y considerarlos como particulares y propios. Son de la nación. Y bueno, sería fundamentalmente lo que verían del tema. Esta parte no lo vayan a considerar como parte de su línea de tiempo. Sería hasta aquí. ¿Sí? Bien, entonces ahí está la información, ahí está la bibliografía que hemos utilizado para esta presentación. Bueno, son las 8, tienen otra clase que atender posiblemente y hemos terminado nuestra clase. Cualquier pregunta que tengan que hacer, por favor, adelante, háganla. Tiene que ser tanto del tema como de lo que serían los equipos formados. Adelante, por favor. Profe, buenas noches. Adelante, Roberto. Una duda nada más, quizás no la expliqué, que en la clase. Cada quien va a subir, aunque se haga en equipo el proyecto del trabajo, cada quien lo va a subir en su propia aula, ¿verdad? En su propia aula, dices muy bien, su propia aula. No quiere decir, por ejemplo, un paso, Roberto. Tú estás con, por decirlo, estás con Eric, con Alberto y con Denise. Y todos son del aula, vamos a pensar, del aula R. Entonces, solamente uno de ustedes sube para el aula R ese trabajo. Si hubiera más compañeros de otra aula, alguien de esa aula sube el mismo trabajo, pero en su aula. Y todo el mundo tiene que decir los 5, 6, 7, 8, 9 o 10 integrantes u 11 de su equipo en general. Ok, y como quiera, por ejemplo, que de los 10 o de los que hay en el equipo, lo va a subir uno en el aula que somos. Y ya con eso, aunque nosotros no nos aparezca que subimos nada, ya con eso se califica. Lo último no lo vi bien. Ya con eso, aunque no, en nuestra aula, en nuestra página, no aparezca que subimos algún archivo, ya con usted se va a dar cuenta con el archivo que suba el compañero. Sí, el que lo suba va a poner ahí los nombres de todos y yo voy a saber quiénes están participando en ese equipo y de qué aula es. Ok, profe, perfecto, muchas gracias. Adelante. Alberto.
por favor. Sí, sí, esa era la pregunta que le iba a hacer, si en la portada vamos a estar todos los nombres o cómo Sí, vamos a saber, pero ya lo dijo. sí, sí, en la portada van todos los nombres y el reporte va por cada aula. Un representante del aula lo va a hacer. Va a subir, ok. Pónganse de acuerdo entre ustedes quién va a ser el que va a subir la tarea para que así quede muy claro. Entonces dice Denise, un representante por aula, es correcto, y ese sube el archivo de ese equipo. Y lógicamente yo voy a ver en ese reporte cuántos son en total y de qué aula están. Matrícula y aula, ¿sí? Siguiendo la indicación que hayamos leído en la tarea, ¿sí? Nombre de la institución, carrera, escudo, aquí está. Nombre de los alumnos, ¿sí? Todos ellos, su matrícula y las aulas correspondientes, ¿sí? Así tiene que ser. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas. Les reitero, tienen que revisar la presentación o el libro y ampliar la información consultando y actualizándola en el Internet. Es muy importante que revisen el Internet, ¿sí? Entonces, nos veríamos el próximo miércoles en la siguiente sesión, la número 9, que ya va a ser otro capítulo de nuestro libro guía y otros temas. ¿Qué archivo quieres? A ver, Daniela pregunta si puedo subir un archivo. Aquí está el archivo. Aquí está el archivo. Mira, aquí está. Y aquí se abre. Ese archivo yo lo tomé también para la presentación de ahorita. Ahí lo pueden revisar, ¿sí? Tiene 36 láminas el archivo. Es decir, ya cuentan con él, sin inconveniente. Recuerden que el libro es nuestro texto base, pero cuando hay un trabajo que se encarga, yo puedo presentarles una presentación como esta, o puedo darles un archivo de texto en PDF. Ya lo he hecho en otras semanas. Voy a mostrarles esto que les digo. Por ejemplo, aquí aparece para la semana número 1 un documento, ¿sí? En presentación, ¿sí? Para la semana número 2 aparece una presentación, ¿sí? Aquí está, y también además un documento de lectura. Actualmente, cuando la semana implica una actividad en SCORM no le subo la presentación, ¿sí? Por ejemplo, la semana número 3, ¿sí? Era una síntesis y les puse una presentación y un documento de lectura. Y en la semana número 4, que era un paquete SCORM, en esa semana les puse una presentación. Y en la número 5 les puse en recursos la presentación del tema. Y en la semana número 7, la anterior semana, les puse un documento de lectura, ¿sí? Nada más de lectura. No les puse una presentación en PowerPoint porque el documento del paquete SCORM incluía justamente esa presentación. Para la semana actual, la número 8, la presentación sí está como tal, pero no les he puesto un documento porque técnicamente lo que está en el libro aparece aquí en la presentación. Es decir, no les dupliqué la información, ¿sí? En la semana siguiente, la número 9, aún aparece aquí construida, pero en la semana 9 sí les voy a colocar un documento
en texto, porque la semana número 9 va a ser un paquete SCORM. No va a haber presentación, ¿no? Sino va a haber un documento. Bueno, eso sería un avance. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan que formular? Ok, entonces como están muy calladitos, voy a pensar que no hay más dudas, más comentarios. Yo, profesor, tengo una pregunta. Habla Ingrid. Buenas Adelante, noches. Ingrid, por favor. Buenas noches, Con Ingrid. respecto a la línea del tiempo, ¿es nada más, digamos, que poner la fecha, poner la institución, poner la ley y nada más, o hay que poner algún dato relevante? Bueno, Ingrid, revisemos lo que hayamos leído en la instrucción de la tarea. ¿Okay? Tu pregunta es muy buena porque me hace remitirlos a esta cuestión, ¿sí? La rúbrica. Cuando ustedes tengan una tarea que hacer, ¿sí? Y el tutor les coloque en la tarea una rúbrica, ¿sí? ¿Qué es esto? Esta es la rúbrica, todo esto es una rúbrica. Tienen que seguir ustedes en consideración lo que establece la rúbrica. Y concretamente el extremo, Ingrid, de la rúbrica, toda la parte extrema derecha, ¿sí? Implica lo que es correcto. Es decir, yo espero que ustedes no tengan errores de ortografía y cumplan con todo lo que se pide de especificaciones de tipo de letra, espaciación, etcétera. Y yo espero que la línea de tiempo, ¿sí? Aquí esté bien estructurada, ¿sí? Que además de estructurada bien, también presente todos los subtemas a desarrollar en la actividad. Hablamos de 2 subtemas. Y también espero que esa línea de tiempo cumpla con el objetivo que se solicita. Espero también que la línea de tiempo esté bien organizada y claramente presentada, así como de fácil seguimiento. Igualmente espero, Ingrid, y aquí viene lo que tú preguntabas, que uses imágenes representativas para cada cuestión histórica, dado su año, dado su periodo, e igualmente hagas una explicación breve de cada elemento temporal, ¿sí? Y también presentes una imagen que sirva al respecto, ¿sí? Y la imagen al respecto, por ejemplo, está, aquí la mostramos, aquí hubo una imagen. Esto lo tomé del internet, ¿sí? Y aquí está, ahí, por ejemplo, esta muy simple, ¿sí? En la cual aparece la... espérame un segundo. Espérame. Ahí, no la pude ampliar porque me mandó a otra. Voy a colocarla acá. Ya tarda un poco la imagen en presentarse. Pero ahí está. Ahí está. Por ejemplo, en esta pequeñita aparece el dato del año, ¿sí? Aparece el hecho, que fue una ley, y aparece una imagen, ¿sí? Es una idea que aquí se nos presenta y que nos da pauta a hacer el diseño de su propia línea de tiempo, ¿sí? Aquí aparece otra, también con las imágenes, ¿sí? Aquí la pueden ustedes ver. Bien, entonces Ingrid, ¿quedó respondida la pregunta? Sí, muchas gracias. Perfectísimo. Muy bien, ¿alguien más tiene que hacer alguna pregunta? Jessica, ¿acabas de incorporarte o ya habías estado en la sesión?
Bien. Bueno, vuelvo a hacer la pregunta para todos. ¿Alguna cuestión pendiente para la tarea? Semana número 8. Creo que no, profe. Parece que no, ¿verdad? Rosalba Muñiz, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Yo no estuve desde el principio, me perdí unos minutos. Solo Bueno. la duda de cuánto es el mínimo de participantes para el grupo. Mínimo, pues 2 y máximo 10, pero hay un equipo que tiene 11, no hay problema. Entonces, 2, 3, 4, Ok, muchas 5. gracias. ¿Tienes equipo, Rosalba? ¿Tienes ya equipo? Sí, sí tengo, pero nada más hasta ahorita somos 5. Entonces, Son me 5. preocupaba un poco eso. No hay problema. Si alguien de aquí tiene interés en juntarse con tu equipo, adelante. Dales tu número de teléfono en el chat. Todavía hay tiempo para eso. ¿Sí? Sí, claro. Y Gracias. si nadie se agrega, pues no hay pendiente, con ustedes 5. Ah, Rosalba, ¿solo es un aula o hay varias aulas en tu equipo? Al parecer todos somos de la misma aula del grupo E. Del grupo E. Bueno, entonces una de ustedes reporta para todos del aula E. Muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Al Sí. contrario, acuérdense que pueden revisar este video más al rato que ya quede grabado para ustedes en el aula, ¿sí? Entonces, por ahora, si no hay más que decir, vamos a cerrar la sesión. Vamos a detener la grabación y va a quedar para ustedes el video en un